Hola, soy Fernando Sánchez, docente de la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR, y editor asociado en Index Comunicación. Y quiero darles la bienvenida a esta charla en la que vamos a hablar de inteligencia artificial, vamos a hablar de presente, ya no de futuro, y que se enmarca dentro del ciclo de seminarios web, uso de la inteligencia artificial en la investigación y la divulgación científica. Para ello, hoy tenemos con nosotros a Pavel Siodorenko Bautista, de la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR, que nos hablará sobre esa relación que existe entre los procesos de revisión en las revistas científicas y la inteligencia artificial generativa. Su ponencia, lo que nos va a ocupar en los siguientes minutos, su ponencia lleva por título Revisiones editoriales, la inteligencia artificial generativa desde las revistas científicas. Como decía, esta charla nos habla de presente, nos habla de los retos de hoy, de cómo nos estamos relacionando en los procesos editoriales y de cómo seguiremos haciéndolo. Así que con mucho interés por comenzar a escucharte, Pavel, por favor, cuando quieras. Pues muchísimas gracias, Fernando, por esa bienvenida. Yo encantado y emocionado de poder estar aquí compartiendo con ustedes, porque sí es verdad que hemos venido hablando desde hace un tiempo de la posibilidad de enriquecer nuestra labor y nuestro trabajo como investigadores con herramientas, con recursos de inteligencia artificial generativa, pero es cierto también que este tipo de tecnologías cada vez permean más en todos los ámbitos personales y profesionales, y las revistas o el trabajo que se hace dentro de las revistas y publicaciones de carácter científico no quedan exentos de ello. Es, por tanto, que en esta charla, en esta conversación que vamos a tener un poco breve y que da pie luego a debatir y a considerar un poco más a profundidad, vamos a abordar justamente pues eso, ¿no? Las posibilidades y el escenario de cómo se integra este tipo de tecnología, sobre todo en el caso concreto de las revisiones editoriales en el ámbito de las revistas de carácter científico. Lo primero que tenemos que tomar en consideración y repasar un poco es quiénes intervienen o cómo se lleva a cabo el proceso de evaluación editorial dentro de este tipo de publicaciones. Eh, Porque aunque parezca mentira, hay colegas y hay personas en el ámbito de la academia que no terminan de concienciar o de entender muy bien cómo se lleva a cabo este proceso. Ellos, o me incluyo, nos limitamos a enviar el manuscrito y a partir de allí ya empieza esa ansiedad por esperar una respuesta, por saber si realmente nuestro trabajo cumple con las expectativas que estamos deseando y va a ser aceptado. Una vez que se envía el manuscrito, ese manuscrito llega a través de la plataforma de la revista, envía un aviso a un grupo de personas, a un capital humano que va a procesarlo, que va a revisarlo y va, lo primero va a ser la comprobación de si reúne las condiciones formales para proceder con el proceso. Esto quiere decir que el artículo tenga o cumpla con la plantilla que la revista exige, y como mínimo, pues que tenga un poco esa estructura, si la revista bien considera que tiene que ser IMR-DIC, pues que respete la estructura IMR-DIC, y luego las consideraciones formales en cuanto a la bibliografía, pues que si son normas APA séptima edición, pues normas APA séptima edición. Luego, si eventualmente el paper no reúne estas condiciones, es este capital humano el que se encarga de dar respuesta inmediata y decir, estimados autores, su manuscrito no recibe no cumple con las condiciones mínimas y por tanto, si el tema tampoco interesa mucho a la revista, pues ya lo rechaza en esta instancia, o por el contrario dice, por favor, ajusten y vuelvan a enviar. Si los autores vuelven a enviar, vuelve a ser los editores los que hacen una nueva revisión, y ya con esto, si consideran que hay estas condiciones mínimas, ya pasa a revisores ciegos y todo el proceso demás. Estamos viendo que es un momento en donde el componente humano es determinante y hay unos criterios a través de los cuales pues se llega a unas conclusiones inmediatas. Pero ¿quiénes son estos editores? Pues estos editores los conocemos, están entre nosotros, no son entes extraños
ni ajenos. Son profesores, son investigadores, son amigos, son colegas de la academia, como tú, como yo, como cualquiera. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que estos editores, aparte de su función dentro de la revista, pues tiene también responsabilidades docentes, tiene también responsabilidades de investigación, tiene también responsabilidades de gestión en las instituciones académicas y formativas a las cuales estén asociados y evidentemente el proceso de revisión editorial forma parte adicional de todas estas cosas. Este contexto lo tenemos que alimentar además, o mejor dicho, este escenario va alimentado de un contexto que es el de un incremento sostenido en la producción científica. Ya desde hace algunos años es tendencia creciente de que hay cada vez no solamente mayor cantidad de publicaciones y de autores, sino también incluso de revistas. Van naciendo nuevas revistas mientras otras se van consolidando. Hemos visto cómo este año ha habido un salto importante en los rankings principales, en los índices principales de referencia. Por ejemplo, en Scopus hemos visto con agrado cómo muchas revistas no solamente han dado el salto a este índice porque han ido perfeccionando sus técnicas y han ido consolidando su calidad, sino que hemos visto cómo otras han crecido muchísimo en todo el mundo. Y vemos cómo algunos actores, porque esto también forma parte de un escenario geopolítico, vemos cómo hay intentos de algunos actores por sustituir a otros. El caso de China. El caso de China hemos visto cómo ha habido una abundancia de autores procedentes de este país muy activos porque parte de las líneas estratégicas de este país es ser un referente en investigación. Y dentro de su geopolítica quieren pues, sustituir, por ejemplo, a Estados Unidos, que tanto sus publicaciones como muchos autores han sido referenciales en muchas áreas del conocimiento hasta hoy en día. Todo esto lo que quiero es posicionarlos en un escenario, en un contexto donde evidentemente hay una incidencia en un mayor agotamiento por parte de los editores. Yo voy con una primera anécdota. En esta charla voy a recurrir a dos anécdotas personales. Voy con la primera anécdota y es que actualmente tenemos un proyecto muy ambicioso en la universidad y una de las responsabilidades que tenemos es publicar en una revista de muy alto impacto parte de las evidencias de este proyecto. Hemos acudido a revistas internacionales, revistas que pertenecen a grupos editoriales muy potentes, como puede ser el caso de Sage o Springer, que sabemos además que compilan gran cantidad de revistas. Y les cuento, porque esto además es para hacer un poquito también de grupo de apoyo, nos han rechazado 4 veces el paper. Y nos lo han rechazado con el argumento de que no pueden seguir aceptando trabajos. Además es que el rechazo es muy rápido. Aquí hay un problema. Las revistas están saturadas. Les he dicho que hay muchas revistas, pero hay muchas y están muy saturadas parte de este incremento que les he dicho. Entonces, rápidamente viene el editor y nos dice muchas gracias por su trabajo, por su propuesta. No se las podemos aceptar. Les sugerimos que acudan a estas otras y a través de estas sugerencias hemos escalado a otras con la misma respuesta desfavorable, lo cual, pues evidentemente también incide a veces en el autoestima de uno y en el hastío, pero pone en evidencia el problema que les estoy comentando, es que hay una saturación en las revistas y esto incide en primera instancia en el grupo que integra esta parte de edición previa, los editores. Entonces, claro, vemos a unos editores que, aparte de sus responsabilidades docentes de investigación, etcétera, tienen estas otras responsabilidades y están agotados. Aquí es donde vemos que la inteligencia artificial o recursos de inteligencia artificial pueden en algún momento ser un oxígeno. Pero ¿qué pasa? Que son las propias editoriales científicas, las propias revistas las que ya han anticipado escenarios y nos ponen en contexto y nos dicen, ya va, caso de Sage, por ejemplo. Los modelos grandes de lenguaje y los recursos de inteligencia artificial utilizados por revisores externos, pues no es una buena práctica. No es una buena práctica porque palabras más, palabras menos, compromete la integridad del estudio porque son datos que le estamos proporcionando a la inteligencia artificial
que pueden ser utilizados para dar respuesta a los requerimientos de otros profesionales. Entonces, claro, ya allí nuestro estudio inédito deja de serlo, porque ahora pasa a alimentar la base de datos. Ese modelo de gran lenguaje es procesado por este modelo de gran lenguaje y al final se traduce en unas respuestas muy concretas que sí, para los requerimientos de revisión en algún momento pueden venir genial, pero que luego ya quedan ahí como información para futuras consultas, que incluso hasta puede alterarlas, etcétera. Entonces, ¿qué nos dice Sage? Pues que no hagamos, que esto no es una buena práctica, que queda prohibido para revisores externos recurrir a herramientas de inteligencia artificial para hacer revisiones. Vámonos a otro gran grupo editorial, Taylor and Francis, donde tenemos a la gente de Routledge y todo. Lo mismo. Dice exactamente lo mismo. Que el trabajo editorial es un trabajo humano y que la revisión por pares se espera que sea una revisión hecha por expertos. Que además la inteligencia artificial no es experta y que por tanto la revisión que pueda facilitar no va a ser una revisión a profundidad. Y que se insta, por favor, a las personas que en calidad de revisores externos, que no utilicen bajo ninguna circunstancia este tipo de recursos. Bueno, ya esto nos pone un poco, nos pone en un escenario contradictorio, porque si esta charla va de llevar a cabo revisiones bibliográficas a partir de recursos de inteligencia artificial, y tenemos unas editoriales que nos dicen que no utilicemos estos recursos para hacer revisiones, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Como un dato adicional, ya para entrar un poco más en tema, tenemos, por ejemplo, el caso de esta revista Indonesia que reconoce abiertamente en su web que utiliza Grammarly para llevar a cabo revisiones editoriales. Es decir, una vez que tú envías el manuscrito, lo primero que van a hacer los compañeros de esta revista en el cuerpo editorial es pasar el manuscrito por la herramienta de Grammarly para luego proceder a, si bien cumple con todo, pasarlo a revisores externos. Que si no, hacer un feedback a los autores para entonces con ello luego volver a recibir el trabajo. Voy con una segunda anécdota. Nosotros enviamos a la revista Cogent Social Science, que pertenece a Taylor and Francis, un manuscrito hace ya unos meses. Y quien recibe el correo soy yo. Y el correo, que estaba ahí en pantalla, ahora lo vuelvo a colocar, palabras más, palabras menos, lo que dice es que vamos a ser parte de un proyecto piloto por parte de la revista, en el cual van a someter nuestro trabajo a una revisión en primera instancia de carácter mecánico y que a través de ello se realizarán unas consideraciones. A nosotros nos llega con este correo 2 archivos y uno de los archivos es nuestro manuscrito con una cantidad de palabras sustituidas, con notas al margen, y lo que nos indican en el correo es que nosotros podemos bien aceptar o rechazar estos cambios, es decir, que no son vinculantes, pero que ellos consideran que si se aceptan pueden mejorar y enriquecer el trabajo. ¿Qué pasa? Que soy muy curioso y veo que al final del documento hay una marca de agua en la parte inferior, al margen inferior del archivo, que dice PaperPal. Entonces, claro, esto me llama mucho la atención porque ya en otra formación hablarán de herramientas de inteligencia artificial generativa para la investigación y una de esas herramientas es PaperPal. Y yo digo, caramba, ya va. PaperPal ahora utilizado para hacer revisiones editoriales. Y es que la gente de PaperPal ha creado un producto específico para revistas que se llama PaperPal Preflight. Para comprender un poco de qué va, vamos a echarle un vistazo breve a este vídeo. Sophisticated paper mills, AI evasion, and soaring number of retractions are eroding the reputation and credibility of academic publishers. The stakes have never been higher for publishers who need a comprehensive solution to help journal editorial desks quickly assess compromised manuscripts. This is where PaperPal Preflight for Editorial Desk can help.
Our secure AI-powered post-submission manuscript quality check helps to quickly identify issues, expedites the publishing process, and ensures a high level of academic integrity. Preflight assesses manuscripts in minutes, running checks for 3 categories: research integrity, language quality, and technical compliance. What's more, Preflight goes beyond the AI manuscript checks and gives you the option of an integrity guard, human checks by a team of PhD technical reviewers. Editors can now make instant decisions at the desk level with the option to review all suggested edits and the technical compliance report, record changes, and even download the edited version of manuscripts. Achieve authenticity, reduce retractions, and ensure academic excellence in one click with PaperPal Preflight. Choose PaperPal Preflight for editorial desk today. ¿Qué nos dicen en la gente de PaperPal? Que este producto en particular, Preflight, es la IA con controles humanos. Es decir, ya nos están diciendo que esto no viene a ser un elemento sustitutivo, sino una herramienta más. Una herramienta, pues como cuando utilizamos Word o como cuando utilizamos Excel o como cuando utilizamos WhatsApp. Es decir, una herramienta más que nos va a ayudar. ¿En qué nos va a ayudar en concreto? Nos va a ayudar a hacer un chequeo de los elementos básicos y convencionales que debe tener un paper de carácter científico. Entonces, ¿qué controles se pueden realizar dentro del manuscrito a partir de la herramienta Preflight? Pues lenguaje, por ejemplo, si queremos revisar que haga uso de lenguaje inclusivo, hay algunas revistas que ahora exigen que el texto tenga lenguaje inclusivo. Entonces, esta herramienta ayuda en esta verificación. Por ejemplo, que el resumen esté claro, que sea claro y que tenga los elementos necesarios que debe ser un resumen, hace revisión gramática, hace revisión de estilo, de legibilidad, de vocabulario, que es un poco lo que nos había de hecho pasado. El documento que a nosotros nos remiten nos decía, oye, pues sustituye este término por este otro y estaría mejor utilizar esta expresión que esta otra. Además, el caso de nuestro paper es un trabajo escrito a 4. Entonces, imagínense lo difícil que es ponernos de acuerdo y la forma de escribir de 4 personas, intentar llegar a un consenso. Pues bueno, muchas veces queda una suerte de cadáver exquisito, ¿no? Como dicen la gente de letras, y este tipo de herramientas vienen muy bien. De hecho, yo la utilizo en la parte de creación, de investigación. Yo pago por PaperPal como investigador y ayudo y le pido muchas veces que, por ejemplo, yo tiendo a enrollarme. Y creo que ya lo han podido ver un poco a lo mejor en los breves minutos que llevamos de esta charla. Entonces, como tengo tendencia a enrollarme con algunas cosas, le pido a PaperPal que me ayude a simplificar alguna idea. ¿Por qué? Porque además tenemos que cumplir con una extensión específica en el documento de palabras. Pues en este caso lo mismo, ¿no? Desde el lado editorial, esta herramienta ayuda a hacer todas estas comprobaciones, a hacer todas estas verificaciones, elaborar un informe y enviarle con un archivo descargable y enviárselo a los autores, que es lo que ha hecho la gente de Cohen Social Science con nosotros. Esa misma gente de Taylor and Francis que advierte que por favor los revisores externos no utilicen inteligencia artificial para hacer las revisiones. Y aquí volvemos a la misma paradoja. Si entonces no quieren que se haga, porque ellos sí tienen un proyecto, un plan piloto para utilizar este tipo de herramientas. Bueno, ocurre que PaperPal nos afirma o intenta convencernos de que la integridad de los trabajos no se va a ver comprometida porque ellos no almacenan en sus servidores esta información. La almacenan temporalmente para que tú puedas hacer uso de ella y luego se elimina automáticamente. Entonces, bueno, a ver, ya queda de nosotros creer o no creer, pero podemos profundizar mucho más. Hay toda una exposición de funciones y de motivos que tienen en la web donde nos intentan tranquilizar y decirnos, no se preocupen, esto es un producto hecho para la investigación y que por tanto, como sabemos que la privacidad y la calidad de los trabajos tiene que ser preservada, nosotros nos comprometemos a ello. También nos intentan demostrar o intentan transmitir confianza, porque ya son varias las revistas, las publicaciones a nivel mundial que, 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 que recurren a estos servicios y que además, como tiene el tema de datos, pues
han podido descubrir que con la ayuda o con estas verificaciones previas que le aligeran el trabajo a los editores, se ha disminuido la tasa de rechazo de aquellos trabajos que realmente sí que interesan por tema, pero que a lo mejor pues los autores por un tema de premura o por un tema de organización a veces no terminan de dar con un contenido lo realmente apto, y esto les ayuda a darse cuenta de algunos errores que justamente en este caos previo y la desesperación por enviarlo a la revista y cumplir con el deadline, a lo mejor no ajustaron debidamente. La editorial IOP Science, que sobre todo conglomera revistas de alto impacto en ciencias puras, no solamente reconoce en su web que hace uso de PaperPal Preflight, sino que además, hacia modo de self-service, te invita a que tú como autor hagas el chequeo a través de la herramienta. O sea, ellos pagan por la herramienta, pero te piden que a ti como autor procedas con el chequeo. Pues lo típico de cuando está la pantalla en la revista que dice chequeo previo de envío. ¿Has puesto la portada? Check. ¿Están los datos de los autores con correo? Check. Se ha eliminado del documento del estudio los metadatos, check. ¿Has cumplido con las normas APA 7? Sí. Pero ya pareciera que aunque aparezcan estos checks no es suficiente, y muchas veces las revistas ven cómo en el proceso editorial hay una ralentización en el procesamiento de todo esto. ¿Por qué? Porque a veces los autores somos muy descuidados. Y aunque sí, le damos check, 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 check para poder enviar, pues no hemos hecho realmente esa comprobación. Entonces, esta gente de IOP Science facilita esto y dice, mira, vamos a evitarnos problemas, pásate tú mismo el trabajo por aquí, y si la plataforma te da algunos cambios, pues aplícalos y mándalo. Y indícanos que ya has llevado a cabo este proceso. Pero bueno, que pareciera que esto es un vídeo promocional de PaperPal y nada más lejano. Es decir, ellos no me pagan, más bien yo les pago a ellos, lo cual es bastante irónico. Entonces, no quiero que parezca eso, porque hay también otras herramientas. Ya hemos indicado, por ejemplo, que en Indonesia pues tenemos una revista que reconoce abiertamente que recurre a Grammarly. ¿Y qué es Grammarly? Grammarly es una herramienta, y por eso hago aquí énfasis, que trabaja en inglés, que puede mejorar y que mejora la calidad del texto en tema gramático, en tema de estilo, en tema ortográfico. De hecho, sugiere mejoras para el tema de claridad y coherencia de la escritura. No sé si alguno habrá utilizado Grammarly. Yo lo utilizo, por ejemplo, con los textos en inglés. ¿Por qué? Porque mi inglés es bastante burdo, tengo que reconocerlo. Tengo que ayudarme de herramientas de traducción, pues para afinar mucho más mi escritura, y dentro de esta necesidad de afinarlo, lo paso por dos herramientas adicionales para contrastar un poco, intentar, pues procurar que el texto sea lo mejor posible, que no digo que va a ser óptimo, pero bueno, eso, que sea óptimo, pero que no va a estar perfecto. Entonces, Grammarly viene muy bien para esto, solamente funciona en inglés, pero también acotar, como el caso de PaperPal, que para un buen funcionamiento hay que pagar. Todo esto es pago, ¿de acuerdo? Luego tenemos el caso de Trinca. Trinca puede ser realmente el competidor directo de Preflight, porque Trinca no solamente, que primero está diseñada para la revisión de textos científicos y académicos, como el mismo caso de Preflight, sino que además, aparte de corregir como hace Grammarly errores o señalarlos y proponer correcciones de errores de carácter gramatical, perdón, también sugiere, por ejemplo, reconfigurar la escritura científica, que esto es algo que hace PaperPad. En PaperPad hay un botón que dice escritura académica. Y entonces, si tú ves que, por ejemplo, los autores abusan de una escritura más coloquial, tú pasas ese párrafo y le dices texto académico y te propone una redacción mucho más elevada en el discurso, que tú le puedes proponer a los autores y decir, mira, sería más correcto en lugar de decir esto otro. Entonces, esto mismo lo hace Trinca. Ahora bien, viene muy bien el hecho de
proponer herramientas. Nos sentimos emocionados, entusiasmados, empoderados a la hora de utilizar todo esto. Además, incluso hasta sufrimos un poco del síndrome de Zuckerberg, ¿no? Nos sentimos a la vanguardia del momento a la hora de hacer uso de todas estas herramientas. Y más de uno experimenta aquí, experimenta allá. Bueno, incluso ahora nos ponen recursos que nos ponen los dientes largos, como el caso de Google con Notebook LM o el caso de Umata. Son herramientas realmente muy útiles en la parte de la investigación y claro, esto nos genera una satisfacción. Además, sí nos va a facilitar un poco la vida, porque cada vez nos metemos en más cosas, nos involucramos con más proyectos, nos involucramos con más compromisos y por tanto nuestro tiempo dedicado al trabajo científico, lo cual es bastante irónico, se disminuye y esto resiente nuestro resultado. Entonces, vamos primero a, como se dice coloquialmente, a vender la moto. Ya les he dado algunas herramientas y podemos hablar de beneficios de la inteligencia artificial generativa en la revisión editorial. Entonces, claro, esto para el editor, por ejemplo, implica un ahorro de tiempo y un aumento de su eficacia. ¿Por qué un aumento de su eficacia? Porque se reducen las ventanas de respuesta a los autores. Si a lo mejor tú con toda la vida, entre que tienes familia, hijos, universidad y ojalá no tengas un vicedecanato y demás, porque ya ahí estás directo para el suicidio, entonces encima tu labor editorial. ¿Qué ocurre? Que el correo lo responderás, pese a que tú internamente hay unos protocolos en la revista, pues todos somos humanos, el correo lo responderás de noche y a lo mejor después de tantos días. Bueno, tu eficacia en ese caso se ve resentida como editor. Sin embargo, si haces un uso previo de esto y ya te das cuenta que el manuscrito pues tiene algunas carencias, tu eficacia se incrementa, ahorras tiempo, ya le dices a los autores que tienen que, por favor, llevar a cabo una revisión específica y ya vas a conseguir que nuevamente cuando te manden el documento, ya a lo mejor lo puedas pasar a revisores y ya por ahí, pues haya una, una ganancia en todo este proceso. Vas a poder detectar de manera más temprana eventuales plagios y puedes hacer, por ejemplo, la verificación de citas. A mí me ha pasado, bueno, nos pasa a todos que cuando estamos escribiendo, entonces la revista esta quiere unas referencias de este tipo y la otra los quiere del otro tipo y la otra los quiere quiere que cuando sea nombre, título de revista vaya con comillas, pero que las comillas de uno tienen que ser elevadas y las de otros tienen que ser abajo. Claro, a ver, uno como autor enloquece. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que al final mandas lo que te provoca. Entonces, al que vas a volver loco es al editor, porque ahí es trabajo para el editor. Y ahora el editor dice, pues mira, pues no, porque yo voy a hacer uso de este recurso y ya va a ser la propia inteligencia artificial la que va a advertir que no has cumplido con la normativa tal. Y te va a tocar a ti como autor ajustarla. Ayuda también, evidentemente, a mejorar la consistencia y la calidad del lenguaje de los manuscritos. Y esto también no lo tenemos que ver como una afrenta como autores, sino como una ayuda. Porque si el editor va pillado de tiempo, nosotros también vamos pillados de tiempo. Y al final mandamos las cosas corriendo, que no debería ser, pero bueno, que es la realidad. Y con base en esta realidad, pues que nos ayuden y que nos adviertan muy temprano que posiblemente no hemos dicho las cosas de la manera más idónea o que hemos tenido determinada carencia, pues nos ayuda a atajarlo rápido y también a procurar el mejor producto posible. De esta manera, pues nuestra marca como investigadores, nuestra marca personal, no se ve afectada, la marca de la revista no se ve afectada, ni la del editor. Y todos salimos ganando. Oye, qué bonito. Luego, por ejemplo, en casos muy, muy, muy concretos, tenemos el análisis de datos y gráficos también a través de estas herramientas, que pueden advertir si no queda claro o si alguno no reúne las condiciones. Y por último, la evaluación de la estructura y formato del manuscrito, que ahí se pierde un tiempo innecesario y que esta herramienta puede simplificar la vida del editor para dedicarlo a una labor mucho más concreta. Vale, ya vendida la moto, ahora tenemos, evidentemente, que advertir
y que señalar que también hay desventajas y que no todo esto es color de rosa y que tenemos que tener un sentido muy crítico a la hora que acudimos a este tipo de herramientas. Hoy, mañana y siempre. Primero, que todo esto viene muy bien, que nos ayuda, pero que tenemos que tener muy claro que su comprensión del contexto científico es limitada. No están al tanto. Y hay enfoques muy particulares o muy regionales que no los va a tomar ni remotamente en cuenta esta herramienta. Porque su revisión va a ser muy plana, va a ser muy superficial, que aunque lo digo, bueno, da igual, incidimos nuevamente en ello. Entonces, aquí esto tenemos que ser muy conscientes de ello. Tenemos que tener conciencia también de que no son herramientas que tienen un sentido crítico. Y afortunadamente no lo tienen, porque si lo tienen, ya Sarah Connor nos lo advirtió en Terminator. Entonces, agradezcamos que no tienen sentido crítico. Pero como no lo tienen, eso es un componente netamente humano. Entonces, desde la revista nosotros no podemos ahora flaquear, desde el ámbito editorial de la revista no podemos flaquear, no podemos vulnerar nuestra calidad, porque esto ahora nos dé más tiempo y nos va a facilitar la existencia. Los algoritmos tienen sesgos, porque los algoritmos, al fin y al cabo, son elementos programados por otros humanos. Son tecnologías creadas y programadas por otros humanos que tienen prejuicios, que tienen sesgos y que se lo transmiten a estas tecnologías. También corremos un riesgo de que desde la propia revista y desde los propios editores, entonces ahora caigamos en una dependencia excesiva de la tecnología, porque esto es como una droga. Esto es igual al chute de dopamina que nos metemos con las redes sociales, que nos levantan el ánimo. Esto es lo mismo. ¿Por qué? Porque nos genera satisfacción. Me estoy quitando trabajo de encima. ¿Cómo no me voy a sentir bien? Pero ¿qué pasa? Que en esta ambición o en esta búsqueda de quitarme trabajo de manera acelerada, pues comprometamos la calidad. Y las revistas luchan por estar en esos índices que las posicionan y les dan una referencia específica. Y eso está estrechamente relacionado con la calidad del trabajo que se hace internamente en esa revista, aparte del trabajo que procuran los autores con sus investigaciones. Pero tenemos otro caso, y es que no todos los editores, no todas las revistas están en la capacidad de saber todas las cualidades y el funcionamiento a profundidad de estas herramientas, lo cual evidentemente nos pone en un escenario de limitación del conocimiento. Y hay que invertir entonces en alfabetización digital. Hay que invertir en cursos, hay que invertir en tiempo, en saber, bueno, de qué va esto y cómo podemos sacarle el mayor provecho posible. Hacerlo de la manera correcta. Tengamos en cuenta que estos recursos, estas herramientas, hacen una evaluación superficial y muy mecánica del manuscrito. Están estrictamente diseñados para esa revisión inicial y que al final sí que corresponderá al editor y a la lectura que haga este del paper y a su visión profesional pasarlo a los siguientes momentos de ese proceso editorial que vimos al comienzo. Depende de la disciplina científica profesional, el algoritmo se verá también más limitado. Él intentará estar al nivel del requerimiento y en esta búsqueda incluso puede colar una alucinación, que en el ámbito de la inteligencia artificial se refiere a errores, porque se inventa cosas, él necesita cumplir con lo que tú le estás pidiendo. Él te quiere satisfacer todo el rato, o ella te quiere satisfacer todo el rato. Entonces, en este deseo, en esta búsqueda por satisfacerte y no encontrar en su base de datos los elementos necesarios, los inventará. Y nosotros tenemos que ser muy críticos con lo que nos digan. Que no todas las herramientas, bueno, hemos visto que PaperPal intenta ser transparente, intenta ser lo que no quiero decir que lo sea. Por lo menos nos lo dice. Pero habrá otras, porque esto seguirá avanzando y seguirán apareciendo nuevas herramientas, habrá otras que no incidan mucho en cómo manejan la información. Y esto conllevará, pues, evidentemente, a problemas de confidencialidad y privacidad. Pues tenemos que tener muy claro, indagar mucho, contrastar mucho a la hora de acudir a estas herramientas. Y dar
con el recurso idóneo. Y bueno, lo dicho anteriormente, hay que pagar. ¿Por qué? Porque estas herramientas, para su desarrollo, generan unos costos a las empresas. Muchas de estas son startups, emprendimientos, lo cual hace que los costos a veces sean un poco más elevados. Hay que asumirlos. Entonces, dentro del presupuesto de la revista, pues si pagabas por la licencia de Adobe o si pagabas por la licencia de tal, a lo mejor te va a tocar ahora contemplar también suscribirte a la licencia de alguna de estas herramientas. Algunas revistas ya lo estarán haciendo y otras dirán, ah, caramba, pues no lo tenía contemplado. Y eso implicará, pues, reducir tus beneficios, reducir los ingresos. Sin embargo, independientemente de todo esto, lo que tenemos que tomar muy en consideración es que bajo ningún concepto, la inteligencia artificial generativa, bajo ningún concepto y bajo ningún escenario, pero en este concreto, no va a sustituir al editor. Nunca lo va a sustituir. Nunca y no debería haber la revista que el proceso editorial esté asignado estrictamente a una herramienta de estas. Son recursos que nos van a ayudar a optimizar el tiempo y el trabajo editorial, que no es lo mismo que sustituirlo. ¿Por qué? Porque esto va a incidir eventualmente no solamente en las condiciones de trabajo de los editores, sino también en la calidad de los trabajos de las revistas. Porque también por este cansancio y este hartazgo de los editores, hagan, que no digo que ocurra, pero que a lo mejor puede haber la posibilidad de que en algún momento hagan una revisión más superficial. Si conseguimos que esta herramienta haga en una primera instancia una revisión de cosas más rutinarias, conseguimos que la lectura que haga el editor sea más detenida y más profunda, y por tanto más crítica. Y eso nosotros como autores también lo tenemos que ver como una ayuda directamente a la calidad de nuestro trabajo. Y dicho todo esto, no me queda más que agradecer la atención, que agradecer la confianza que han depositado en todas las cosas que les he dicho, y sirva también invitarlos a que cualquier duda, cualquier comentario me lo puedan transmitir. Me pueden encontrar por varias plataformas con ese usuario y podemos entrar en una conversación sin ningún tipo de inteligencia artificial de por medio, sino un contacto lo más humano posible. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pavel. Cuánto contenido de interés, de máximo interés. Bien, pues como ya indicaba Pavel, ahora invitamos a quien lo desee a plantear sus dudas a través del contacto que nos ha facilitado el propio Pavel. Está en las redes sociales, lo veíamos también al inicio de la presentación, correo electrónico y presencia en distintas plataformas donde Pavel es muy activo. Por mi parte, decir que abandono este espacio con la esperanza que se desprende de ese facilitar la vida, que tanto para autores como para editores, que se mencionaba durante la charla. Hay que indagar, hay que contrastar, hay mucho camino que recorrer, pero quizás esto puede ayudar, pienso, también a deshacer ese cuello de botella, ese atasco editorial al que se aludía al comienzo de la presentación. Desde la organización, agradecer enormemente la presencia de los asistentes y ahora animar a compartir y a dialogar sobre lo que nos ha presentado Pavel. Muchas gracias.